invito a buscar la Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2. Nos ponemos en pie, por favor, para leer a partir del versículo 1. En el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 1, en adelante dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que caminaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué camináis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga su palabra. En pie, por favor, porque vamos a hacer una breve oración antes de la exposición de la palabra. Padre Celestial, te damos las gracias porque estamos frente a tu palabra. Y queremos, Padre, rogarte en esta hora que tú tomes control, que la asistencia de tu Santo Espíritu sea quien dirija, Padre, esta exposición, y que seamos, Padre, despojados de todo lo humano, y que sea tu palabra la que predomine en esta noche de reflexión. Y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado y ensalzado en más de algún corazón que aún no lo conoce. Queremos, Padre, quedar en tu presencia, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. En realidad es un privilegio y también una responsabilidad muy grande estar en este lugar. Y más estar frente a la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Cuando el hermano Víctor me conversó de esta posibilidad de tomar la reunión, la palabra del Señor, pensamos inmediatamente que el tema que nos convoca y el tema importante para este mes es las misiones y el evangelismo. Y en lo que hemos leído en la palabra del Señor, con su ayuda vamos a exponer el evangelio de salvación en esta tarde. Tal vez hay alguien aquí que no conoce al Señor. Tal vez hay alguien que ha venido como este paralítico, siendo traído por algunos amigos. Y vamos a ir desglosando a través de los versículos de la palabra del Señor en este capítulo que hemos leído, acerca de la importancia de, como decía mi hermano Víctor, de la compasión que hay que tener por las almas que están perdidas, por aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como Salvador. Y tenemos aquí ilustrado en este encuentro que tiene este hombre paralítico con el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que
se encontraba el Señor Jesús en Capernaum, una ciudad marítima, una ciudad al norte de Israel, allí en la zona de Galilea, en la región de Galilea. Y debemos pensar que en el ministerio del Señor, que duró alrededor de 3 años aquí en la tierra, la mayor parte del ministerio fue desarrollado allí en aquella región, en la región de Galilea. Y específicamente esta ciudad de Capernaum tuvo especial importancia en el ministerio del Señor. Dice en el Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 13, que el Señor, dejando Nazaret, fue a Capernaum y habitó allí. Y encontramos que ocurren allí algunos milagros en Capernaum. Tenemos la sanidad de la suegra de Pedro, de fiebre, el Señor la sanó. Tenemos este encuentro del paralítico también, que el Señor se ocupa de esa enfermedad. Tenemos cuando el Señor sana también a un siervo de un centurión romano. Tenemos también el llamamiento de Mateo al ministerio, como discípulo y apóstol del Señor. Pero la importancia que tuvo Capernaum en el ministerio y al tener la presencia del Señor en medio de ellos, también le conllevó una responsabilidad frente al Señor. Y sin embargo, en la palabra de Dios vemos que el Señor tuvo que decir un ay acerca de Capernaum. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo has sido levantada, hasta el infierno serás abatida. ¿Por qué? Porque en el corazón de aquellos habitantes hubo incredulidad y rechazo al Señor Jesucristo. No obstante ello, vamos a ver este encuentro de este hombre paralítico que por sí mismo no se podía mover y tiene unos amigos fieles a él, buenos amigos, quienes le traen al Señor. Y dice el evangelista Lucas que lo que ellos querían era ponerle delante de Jesús, ponerle en medio de él, porque sabían que ya no había ninguna posibilidad de curación para él, para aquella enfermedad de parálisis. Y le traen estos 4 amigos y ven que hay una grande multitud en la puerta, incluso sobrepasaba las puertas de aquella casa y no podían entrar. Pero encontramos que ellos no se desanimaron, sino que buscaron un medio tal vez un poco habitual para poner a aquel enfermo delante de Jesús. Era lo que a ellos les movía, la compasión que tenían por su amigo, el amor que querían demostrarle. Querían que el Señor actuara en su vida. Y descubrieron el techo del lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Debemos pensar que allí en el oriente las casas no son con los techos que nosotros conocemos en nuestro país. Techos livianos, techos planos, y le fue fácil entonces hacer una abertura y le bajaron y le pusieron delante de Jesús. La multitud no fue impedimento para ellos. Y aquí me voy a detener un segundo para hacer una aplicación a nosotros en este mes de misiones, de evangelismo. Tenemos nosotros la misma compasión por las almas que aún no conocen al Señor Jesucristo, por algún amigo, por algún vecino, por algún pariente, la misma compasión que tuvieron estos amigos del paralítico. Queremos en este mes traer a alguien y ponerlo delante de Jesús.
para que Él haga la obra en los corazones de aquellos que aún no son salvos. Nos moverá el amor por las almas a buscar a los perdidos en este mes y en el próximo mes en la campaña. Hermanos, estos amigos trabajaron en equipo. Estos amigos se unieron por un solo propósito. Estos amigos trabajaron unidos. No le importó la multitud. Y la multitud muchas veces dificulta el acceso para llegar al Señor. Hay multitud de religiones. Hay multitud de dogmas y preceptos. Hay multitud de malos testimonios en los creyentes. Hay multitud de indiferencia en nuestros corazones. Y todo aquello debe ser vencido si queremos ganar un alma para Cristo. Y le ponen delante del Señor. Aquel hombre traía una necesidad imperiosa en su vida, que era la de sanar su cuerpo. La parálisis le impedía moverse, estaba postrado, no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Traía aquella necesidad, pero el Señor ve una necesidad mucho más importante, una necesidad que tiene repercusiones eternas, no la sanidad del cuerpo que tiene repercusiones terrenales solamente. El Señor mira el corazón, mira el alma de este paralítico, allí donde se aloja el pecado, allí donde se aloja aquello que separa al hombre de Dios. Y necesariamente cuando tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que mencionar el pecado. Hay predicadores que no les gusta mencionar el pecado, porque dicen, las almas se alejan, no vuelven. Pero ¿cómo daremos el remedio? ¿Cómo Dios dará el remedio sin hacer ver al hombre y a la mujer su enfermedad de pecado? ¿Cómo el doctor que ve a un paciente llegar a su consulta no le va a decir cuál es su enfermedad para que el hombre esté consciente, aquel paciente, de que tiene que tomar el remedio que escrito? Y la Biblia es cual receta de Dios para la humanidad toda, donde está el remedio para todo hombre y toda mujer, para todo pecador. Tenemos que mencionar el pecado, aunque la gente, muchos se ríen acerca del pecado. Sí, pero el proverbio dice que el necio se mofa del pecado. Y el Señor, viendo aquella necesidad, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Es la noticia más grande que puede recibir una persona en esta tierra. Es lo más importante que puede recibir alguien de parte del Señor. Tus pecados te son perdonados. Este hombre venía por una sanidad del cuerpo, pero el Señor primero quiere sanar el alma. Distinto es ver muchas veces un vehículo con una calcomanía que dice Cristo sana y salva. Pero aquí vemos que es al revés. El Señor salva primero. El Señor perdona primero y después, en su voluntad, puede hacer la obra de sanidad. Hay personas que llegan buscando primero la sanidad del cuerpo, sin preocuparse
que el alma es lo más importante. Y el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y encontramos en la palabra de Dios la importancia del perdón de pecados. Allí en Lucas capítulo 24, el verso 46 y 47 dice: así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como decía mi hermano Víctor en la mañana. Desde lo más cercano. Luego se extendió el Evangelio por todo el mundo. Desde lo más cercano, nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. A veces queremos salir a buscar a otros, los más lejos, pero el vecino, pero un hermano, una hermana, un familiar, están más al alcance, partiendo desde Jerusalén. Y decía que es importante y es necesario que en todo mensaje de predicación del Evangelio se mencione el pecado, porque dice en 1 Corintios capítulo 15, hablando del apóstol Pablo acerca del Evangelio que os predicado, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. De manera que el Señor vino a morir por nuestros pecados. Y los creyentes podemos decir: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, como dice Efesios capítulo 1, verso 7. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sí, en el Señor está el perdón de pecados. ¿Y por qué tenemos que hablar de pecado? Porque la palabra de Dios dice que lo encerró todo bajo pecado. Porque no hay justo ni alguno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. Porque no hay diferencia, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12? Por tanto, dice la palabra de Dios, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pero el pecado fue traspasado a todos los hombres, porque allí en Edén entró el pecado por un hombre, y se traspasó a todos los hombres, porque descendemos de Adán, y traemos aquella naturaleza de pecado, y es necesario que el hombre, al ser perdonado, obtenga la nueva vida, aquella vida que es apta para ir al cielo, pero primero tiene que resolver el problema de su pecado. Y habían algunos allí que cavilaban en sus corazones diciendo: blasfeman, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, los judíos, aquellos que pensaban de esa manera en sus corazones, sabían que Dios podía perdonar pecados, que era el único que puede perdonar pecados. Y pensaban bien en sus corazones, pero pensaban mal acerca del Señor Jesucristo, porque no le reconocían como aquel que había descendido del cielo de parte de Dios. No le reconocían como el Dios hecho carne. No le reconocían como el Mesías prometido. No le reconocían como el Emmanuel, Dios con nosotros. Le rechazaban. No sabían que en aquella casa, ahí en Capernaum, estaba Dios mismo encarnado. El Señor perdonó a este hombre en base a su sacrificio allí en la cruz.
Le perdonó, por así decirlo, en forma anticipada, en base a lo que él iba a hacer tiempo más tarde en la cruz, cuando fuese levantado. Allí, como dice la palabra de Dios, donde llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y el Señor les dice a aquellos que pensaban de esa manera: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Para los hombres que escucharon allí, para aquella multitud que estaba en la casa, que escucharon las palabras del Señor: tus pecados te son perdonados, para ellos era cosa fácil oír aquello. Y el Señor les pregunta: ¿qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. El Señor sabía que lo más difícil para él era decir: hijo, tus pecados te son perdonados, porque eso conllevaba su muerte en la cruz, porque eso significaba que él tenía que dar su vida por aquel hombre a quien estaba perdonando. Eso significaba ser herido de Dios y abatido allí en la cruz. Eso significaba para él ser desamparado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso significaba pagar lo que no había robado, como dice el Salmo 69. Y he de pagar lo que no robé. Era muy difícil para el Señor decir aquello, porque a él le costó un alto precio salvarnos. Él tuvo que pagar un precio muy alto para rescatarnos. Pero los hombres decían: es fácil decir tus pecados te son perdonados. Es que ellos no vieron el cambio que se producía en el alma, en el corazón de aquel paralítico al ser perdonado. Nacía una nueva vida para Dios. Era una nueva criatura ahora, salvada por el Señor. Así, cuando un pecador se arrepiente y viene al Señor Jesucristo buscándole como Salvador, y le confiesa en su corazón, y le confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es salvo y nace de nuevo. Hay una nueva vida para Dios, una vida espiritual. Aquella vida que no tenía antes, porque estaba muerto en delitos y pecados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El paralítico no podía hacer nada por sus pecados. Y recibió la mejor noticia de su vida. Hay un proverbio que estuvimos estudiando, el libro de Proverbios de la Escuela Dominical. El capítulo 20, versículo 9 dice: ¿quién podrá decir, dice, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá decir, limpio estoy de mi pecado? Por su propio mérito no lo puede decir nadie, porque es el Señor Jesucristo que limpia, que lava y limpia nuestros corazones, que lava y limpia nuestro pecado, aquella mancha de pecado que hay en el alma de aquel que no conoce a Dios. Y el Señor, teniendo misericordia de este hombre y queriendo también mostrar a aquella multitud y a aquellos que criticaban el hecho de haber
le dice pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Estimado amigo que nos visita, tal vez sin conocer al Señor todavía, es aquí en la tierra donde el Señor quiere perdonarle. Es aquí en la tierra donde usted tiene que solucionar el problema de su pecado frente a Dios. Porque el pecado es vivir en desobediencia a Dios. Porque el pecado es transgredir la voluntad de Dios. Porque el pecado es vivir en oposición a Dios. Alguien dirá: pero yo no soy tan pecador. Yo soy buen vecino, buen marido, buena esposa, buen hijo, buena hija. No le hago mal a nadie. Vivo en paz y en tranquilidad con todo el mundo. Por lo tanto, no tengo de qué arrepentirme. Es de su condición de pecador que tiene que arrepentirse. Porque nosotros somos pecadores por naturaleza, descendiente de Adán, y por práctica. Y muchas veces nuestros hechos son pecados. El creyente tiene un abogado cuando peca. El Señor ya le salvó. Tiene un abogado para reconciliarse con Dios. Pero usted, estimado amigo, que no conoce al Señor todavía, es aquí cuando tiene que solucionar su problema de pecado. Porque cuando parta la eternidad para dar cuenta ante Dios, ya no tendrá ninguna posibilidad de ser salvo. Porque allí en Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No existe un lugar intermedio donde su alma quede reposando en espera de algún veredicto, como dicen algunos, o purificándose. No está aquella posibilidad de las Escrituras. No es mencionado el purgatorio en ninguna parte. ¿Quién hizo la purificación? Dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Quien hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo fue el Señor Jesucristo en la cruz. Y es allí donde tiene que buscar usted la purificación de sus pecados. Levante su mirada en esta tarde al Señor Jesucristo clavado allí en la cruz, derramando su preciosa sangre por usted, pagando por sus pecados, comprándole a alto precio, queriendo reconciliarle con Dios. Al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí en la tierra es donde usted tiene que solucionar este problema que le aleja de Dios, que le separa de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. ¿Y qué pasó a continuación? El Señor le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, dice, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Los hombres que dijeron esta expresión, nunca hemos visto tal cosa, se alegraron no por el perdón de pecados, se alegraron cuando vieron al paralítico salir caminando. Y nosotros, los que ya hemos sido salvados por la gracia de Dios,
Nos alegramos infinitamente cuando un pecador se convierte a Dios, porque sabemos del precio pagado, porque sabemos la importancia que ello conlleva, de que alguien sea salvo, de que alguien tenga aquella vida que el Señor vino a entregarnos gratuitamente. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y para que la tengan en abundancia. De manera que en esta tarde, con la ayuda del Señor, he querido y me he dedicado toda la semana a pensar en este encuentro del paralítico con el Señor, cómo los amigos le traen, llenos de compasión, llenos de interés porque su amigo fuera sano. El mismo interés que en este mes, y no solamente en este mes, hermanos, debemos tener interés todos los días de nuestra vida por aquellas almas que están lejos de Dios, por aquellas almas que aún no son salvas, por aquellos que, conociéndole nosotros, debiéramos sentir compasión, sabiendo del peligro en el cual se encuentran. Que este mensaje nos pueda remecer un poquito que sea, y que en este mes nos dispongamos a traer a alguien para ser ganado por el Señor, no para nosotros, para el Señor, porque Él pagó el precio. Él nos compró en la cruz y Él puede comprarle a usted. Nosotros los creyentes, con gratitud en nuestros corazones, podemos decir: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Habrá alguien en esta tarde dispuesto a entregar su vida y recibir al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Habrá alguien por esta fila que quiera en esta tarde entregarse al Señor? Alguien que aún no es salvo, alguien que aún no ha tenido este encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien por aquí, por el medio, sin conocer al Señor o por esta fila, que en esta noche quiera convertirse al Señor, quiera volverse, dejar aquel camino contrario a Dios y recibir al Señor Jesucristo en su corazón? Ojalá que más de alguna persona en esta tarde pueda decir o pueda recibir aquella noticia tan preciosa de parte del Señor por la fe en sus corazones: tus pecados te son perdonados. Que el Señor nos bendiga su palabra.